Buenas noches, amados hermanos, gloria a Dios, gloria sea a nuestro Señor, amén, qué bendición nuevamente estar un día más, amén, un día más en la casa del Señor, amén, porque la casa del Señor no es una iglesia, no es un templo, la casa del Señor somos tú y yo, amén, en unidad, somos templo y morada del Espíritu Santo, amén. Entonces cada vez que nos reunimos, aunque no presencialmente, pero que nos reunimos, estamos siendo la casa de Dios, la iglesia del Señor, amén, hermanos. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a entrar en tema de una vez, porque Dios puso algo muy bonito en mi corazón, amén. Uno siempre le pide al Señor, ¿verdad?, una palabra correcta para el tiempo correcto, amén, para el pueblo correcto. Entonces recordemos, siempre hemos dicho, ¿verdad?, miércoles de doctrina, miércoles de enseñanza, miércoles de escatología. Amén. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso, de doctrina. Amén. Tanto que hemos hablado de la doctrina, ¿verdad? Pero hay un pasaje en la Biblia que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Desde siempre, ¿verdad? Entonces recordemos aquel pasaje, ¿verdad?, de Primera de Timoteo. Mientras lo buscas ahí en tu casa, mientras buscas la Biblia, ahí en tu Biblia escrita o en tu tablet o en tu celular o donde estés, donde tenga la facilidad. Amén. Quiero que busquemos Primera de Timoteo 4:16. Amén. Primera de Timoteo 4:16. Porque dice así, dice, ten cuidado, dice. Ten cuidado, es una advertencia, amén, que Pablo le hace a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Pero vea qué tremendo, amados hermanos. Dice, ten cuidado de ti mismo. Amén. Dice, y de la doctrina. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Vea qué tremendo, amados hermanos. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces vamos a orar, porque vamos a hablar de esto. Amén. Entonces vamos a orar para que sea el Señor, amén, como siempre lo decimos, el que nos hable a ti y a mí. Amén. Entonces hay 7 cosas, 7 cosas, amados hermanos, 7 puntos, ¿verdad?, importantes que debemos de rescatar de ahí. Amén. Entonces quiero que oremos para ver estos 7 puntos, amén, que son puntos muy importantes, amén, más para estos tiempos de tanta confusión, de tanta vientos de doctrina, como habla la Biblia, de tantas doctrinas, ¿verdad?, erradas, de tantas doctrinas, ¿verdad?, de tanta confusión, ¿verdad? Entonces quiero que hablemos de eso, amén. Con nosotros como pastores esa es nuestra función, amén. Ponerte en el camino, decirte, esta es la senda correcta, o este es el camino correcto, esta es la sana doctrina, y tú tomas ahí la decisión, amén, hermanos. Entonces oremos, primero que todo, oremos para que sea el Señor el que nos hable, amén. Padre celestial, Señor, aquí junto con mis hermanos, papito lindo, con mis hermanos de Benecer y aún más allá, papito lindo, en Naranjo, Señor, los bendecimos, Señor. Bendecimos a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada familia. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que seas tú hoy hablando, papito lindo. Es tu palabra la que nos mantiene, nos guarda, Señor, en estos días, Señor, que aunque no nos podamos reunir, Señor, presencialmente, Señor, no podamos servir dentro de la iglesia, aunque no podamos poner nuestros talentos en estos momentos, Señor, amado Dios, Padre, pero permítenos estar en unidad, Señor, y que tu palabra, papito lindo, tu palabra que sostiene todas las cosas, Señor, que sostiene el universo, tu palabra que sostiene la tierra, tu palabra que sostiene todo, nos sostenga, Señor, en estos momentos, Señor, para poder, Señor, decir, Ebenecer hasta aquí. Hasta este momento, Jehová me ayudó, el Señor me ayudó. Papito lindo, en el nombre de Jesús, yo apelo, Señor, como siempre, Señor, a la unción, papito lindo, de los 5 ministerios, hablando, impartiendo, trayendo la unidad, Señor, y la perfección, papito lindo. Apelamos, Señor, al ministerio, Señor, a la unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y aún la del maestro, Señor, para poder, Señor, oírte a ti, oír tu voz, papito lindo, en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, papá. Háblanos a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, estábamos leyendo, amén, Primera de Timoteo 4:16, amén. Y como les decía, hay 7 puntos aquí muy importantes, amados hermanos, que debemos de bajarle la lupa, amén, como siempre decimos, como el pollo, ¿verdad? Sacar, desmenuzar la palabra de Dios, amén. De hecho, amados hermanos, todos estos consejos que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad?, podemos verlo, tal vez por tiempo, ¿verdad?, no lo leo todo, ahí tú en tu casa
lo vas a poder leer con calma, ¿verdad? Y escudriñar y ver qué es lo que realmente dice la Biblia, amén. Porque aunque Pablo se lo escribió a Timoteo, ¿verdad? Es el Señor, es el Espíritu Santo que le habló no a Timoteo, sino a ti y a mí. Amén. Recordemos que la Biblia es para ti y para mí. El Señor la escribió pensando en nosotros. El Señor escribió su santa palabra, la Biblia, pensando en ti, pensando en mí. Amén. Entonces apliquémoslo a nuestra vida. Amén. Entonces el punto número 1, amados hermanos, de estos 7, dice, ten cuidado. Amén. Eso es lo número 1. Ten cuidado. Amén. Entonces, ¿qué es cuidado, amados hermanos? Es una especial atención, darle asistencia a algo. Es cuidar. Si yo te digo, hermano, cuídeme este reloj, cuídeme esta computadora, cuídeme este celular, ¿tú qué le vas a hacer? Lo vas a guardar. Amén. Porque no es tuyo. Amén. Eso, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia dice, ¿verdad? Hijo mío, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Entonces ten cuidado, cuida, guarda, protege, dale especial atención a eso, ¿verdad? Entonces ten cuidado, pero ¿qué, amados hermanos? Para cuidar, lo primero que tenemos que cuidar, amados hermanos, es de nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo no puedo amar a alguien si no me amo a mí mismo. No puedo amar a Dios si no me amo a mí mismo. No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Amén. Pero lo primero que debemos hacer es tener un amor propio por nosotros mismos. No un ego. No un ego. No, una autoestima. Amén, que no sobrepase lo normal, una autoestima, ¿verdad? Ni muy baja, ni muy alta, amén, ni un monte, ni un valle, no, el Señor preparó una calzada para que andemos en ella, amén, entonces, no elevados, pero tampoco, ¿verdad? Inferiores, no, una autoestima, porque yo me amo, porque yo me quiero, amén, entonces, ¿por qué yo me amo? Porque yo sé que Dios me ama. Amén. Entonces tú te amas a partir de que tú notes y sepas lo importante que eres para el Señor, que Él te cuida como a la niña de sus ojos y que eres especial tesoro. Dice la Biblia, somos especial tesoro del Señor. Amén. Entonces es muy importante. Entonces yo me cuido, amados hermanos, yo me cuido en todas las áreas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Yo me cuido para el Señor. Es muy importante. Recordemos que en el espíritu siempre va a estar dispuesto. El alma no. El alma, que es el puente entre el cuerpo y el espíritu, el alma es la que debemos de sujetar. Y al cuerpo aún más. Amén. Tenemos que cuidarlos. Por ejemplo, si una persona que Dios la sacó de la drogadicción, del adulterio, de la fornicación, de alcoholismo, de drogas, de fumar, una manera de cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Porque es el consejo que le dan a Timoteo y que te da el Señor a ti, ten cuidado, cuídate, ¿verdad? En los lugares que frecuentamos, por ejemplo, solo como un ejemplo. ¿Qué lugares frecuentamos, verdad? Si yo sé que en ese lugar era donde habitaba el pecado de antes de yo venir al Señor, voy a evitar ir a ese lugar, voy a evitar frecuentar estas amistades, ¿verdad? Voy a frecuentar esos terrenos o esos territorios, ¿verdad? Es una manera de cuidarme yo, amén, y no creerme superhombre. O creerme supercarga y decir, no, ya yo vine al Señor y ya esto es pasado y dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga, amén. Entonces tenemos que cuidarnos mucho, amados hermanos, más en estos tiempos que lamentablemente no nos podemos reunir como iglesia, sí nos reunimos, amén, pero no presencialmente, entonces tenemos que cuidarnos aún más y extremar medidas. Por eso el consejo de la palabra dice, ten cuidado, amén. Entonces, ámate a ti mismo, valórate a ti mismo, darte el lugar que tú te mereces, amén, que el Señor, ¿verdad?, te ama, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí te vas a amar. Entonces, ya ahora sí, porque yo sé que Dios me ama, entonces yo me amo, amén, y puedo amar a los demás, amén. Entonces, es muy, muy importante. De hecho, ahí, en el verso 12, como le digo, todo este Timoteo, estos consejos, por tiempo no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero cuando le dice, ten cuidado, en el verso 14 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, quiere decir que Timoteo era joven, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que Pablo le estaba aconsejando a Timoteo para que tuviera cuidado era que se amara a sí mismo y que no se dejara despreciar porque la gente podría decir, es que este es muy joven, o este todavía no, o este todavía le falta, ¿verdad? Entonces, sea joven o sea viejo, que nadie te menosprecie. Eso es lo que Pablo le aconsejaba a nosotros, que nadie nos menosprecie. Amémonos a nosotros mismos, valorémonos a nosotros mismos, valemos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, precio que no podíamos pagar, que fue por gracia. Entonces, punto número 1, tengamos cuidado. Amén.
Entonces, yo me amo a mí mismo y amo a mi prójimo, porque recordemos que Jesús dijo, bueno, toda la ley de Moisés, ¿verdad? La vamos a reunir en un solo mandamiento. El primero y más grande mandamiento, ¿verdad? Es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice después? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces, yo me amo y puedo amar. Amén. Entonces, muy, muy importante. Recordemos, yo no puedo amar, amado hermano, decir que amo a Dios si no amo al que tengo a la par, si no amo a mi prójimo, si no amo a mi esposa, si no amo a mis hijos, si no amo a mis padres. Es muy importante, amados hermanos, que entre nosotros haya el amor. Y recordemos que eso es una señal de la iglesia verdadera. Jesús dijo, la gente del mundo va a reconocer que ustedes son mis discípulos a partir de que hay amor en ustedes. Parafraseando, entonces es muy, muy importante. Entonces, vea lo importante del amor. Entonces, ten cuidado, ámate a ti mismo, ten cuidado, ámate a ti mismo. Amén. Dice la Biblia en Corintios, ¿verdad? Que aunque uno tenga profecía, que aunque uno tenga... entendiese todos los misterios, toda la ciencia y tuviese toda la fe, ¿verdad? De poder trasladar montes y todo, dice la Biblia, yo puedo tener todo eso, pero si no tengo amor, de nada vale, nada soy. Entonces vea qué importante, amados hermanos, el amor a mí mismo y el amor hacia los demás, amén. Entonces Pablo decía, ten cuidado de ti mismo. Es que es tremendo, amados hermanos, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y todos tenemos corazón. Si tú estás ahí y estás vivo y respiras, ¿verdad? Es porque tenemos corazón, es obvio, ¿verdad? Entonces, si tenemos corazón, el corazón tiende a engañar, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia, como dije ahora, el que esté firme, mire que no caiga. Es muy importante, amén. Por ejemplo, en el área sexual, por ejemplo, a veces cuando llegamos al Señor y creemos que todo anda bien, ¿verdad? Y todo, pero yo una vez recibí un consejo de nuestro apóstol y él me dijo, macho, todos los días tenemos que lidiar, hombres y mujeres tenemos que lidiar con el área sexual. Todos los días el hombre que salió del alcoholismo, todos los días tiene que lidiar con el área del alcoholismo. Todos los días que Dios rescató a una persona de fumar, todos los días, ¿verdad? Día a día, cada día trae su propio afán. Tenemos que luchar y pelear, amén, para vencer eso. Día a día, día a día. Yo no sé cuál es, hermano, la pata con la que cojeamos, el diablo sí lo sabe, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de eso, amén. Y tú sí lo sabes, entonces cuídate de eso. Ámate a ti mismo, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Es muy, muy importante. No digas, no, ya yo estoy firme, ¿verdad? Porque, repito, el que esté firme, mire, ojo, cuidado, ten cuidado de no caer. Amén. Vea lo que dice Segunda de Pedro 3:17. Voy a leerlo por tiempo. Dice, Segunda de Pedro 3:17. Apúntalo por ahí y después lo vas y lo revisas. Dice, así que vosotros, oh amados hermanos, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. O sea que el error de los inicuos nos puede llevar a tropezar. Amén. Por eso dice la Biblia, ay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeños. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no caer de nuestra firmeza. Es muy importante. Amén. Recordemos Salmo 1, ¿verdad? Los 3 pasos de Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos. Amén. Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces siempre lo hemos hablado, el mal consejo me lleva al mal camino y el mal camino me lleva a ser un inicuo o por un burlador de todas las cosas espirituales. Entonces tengamos cuidado de eso para no caer de nuestra firmeza. Y vea lo que dice el verso 18. Antes bien, dice, creced en la gracia. Recordemos que ya hablamos de la gracia, ¿verdad? El don de Dios, la gracia, ¿verdad? No libertinaje, no, la gracia de Dios, porque está el gobierno y está la gracia de Dios. Dice, antes bien, creced en la gracia. Dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra firmeza? Nuestra firmeza es Cristo. Nuestra certeza es saber que el Señor Jesucristo es Señor y Salvador. No solo maestro, no solo como Judas, maestro, no, Señor. Señor. Por eso cuando el Señor, ¿verdad?, le dijo a los discípulos, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. Y dice, inmediatamente corrige porque dice, pero yo, siendo el Señor y maestro, Dios
y maestro. Amén. Entonces, verá qué importante el orden de prioridades. Siempre lo hemos hablado en la Biblia. El orden de prioridades sí altera el producto. Entonces, los discípulos tenían en su mente, le decían al Señor, Señor, tú eres maestro y Señor. Y el Señor corrigió y dijo, no, yo soy Señor y soy maestro. Primero Señor, primero Dios. Amén. Primero, soy Dios y después maestro. Amén. Entonces es muy, muy importante. Amén. Entonces, pero volvamos al punto. Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Verdad? Ten cuidado de ti mismo. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Fíate de Jehová, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión. Amén, no es lo que pensemos. Tenemos que botar muchos conceptos, amados hermanos, muchos muros mentales que traemos, doctrinales, eclesiásticos, principios que tenemos que empezar a derribar y botar, amados hermanos, y empezar a poner columnas dentro de nuestro hogar, columnas, bases, principios, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Como personas, como matrimonio y también hacia nuestros hijos, ponerle los principios, pero ya no los principios que yo aprendí de la vana manera de vivir, heredada de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, o una cultura tica, no. No es cultura tica, es reino, es cultura celestial. Entonces, vea qué importante, ¿verdad? Entonces dice, no te apoyes en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que una vez tú creíste que era cierto, pero cuando llegaste a la Biblia, llegaste a la palabra, llegaste al Señor, te diste cuenta que muchos conceptos no eran lo mejor, o no eran lo más adecuado, o no eran lo que Dios quería en su palabra. Amén. Entonces, por eso insistimos. Lee la Biblia, descudriña, y ya lo vamos a ver más adelante, descudriña, lee, entiende, pregunta, inquirir, amén, inquirir en la palabra de Dios, descudriñar, porque Jesús dijo, descudriñen, y ustedes ven ahí que hay vida, y habla de mí, dijo el Señor Jesucristo, amén. Entonces, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o opinión, apoyémonos en la palabra de Dios, en la Biblia, amén. Entonces, hablábamos de la gracia, ¿verdad? De la libertad. Está el gobierno y está la gracia de Dios. Recordemos el triángulo que siempre hemos hablado y lo vimos el domingo pasado. El triángulo de la libertad que Dios nos dejó a nosotros. Porque dice la Biblia que tenemos libre albedrío. Aunque yo a veces considero que el libre albedrío, amados hermanos, en nosotros los cristianos ya como que no tiene ninguna función, ¿verdad? Porque el libre albedrío es que lo que me permite a mí hacer lo que yo quiera. Pero cuando maduramos en el Señor y cuando ya no somos oyentes, creyentes, ya somos discípulos, siervos o amigos, ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, ya no es mi albedrío, es lo que Dios me manda a mí. Amén. Pedrito, cuando era joven, te ceñías y ibas donde querías. Ahora que sos viejo, o cuando seas viejo, otro te ceñirá. Amén. Vas a levantar los brazos, otro te ceñirá. El Espíritu Santo es el que te va a decir a dónde vas a ir. Amén. Ya no es lo que tú quieras hacer. Amén. Entonces recordemos, amados hermanos, el triángulo de la libertad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar esclavizar por nada. Amén. Entonces, busco lo que me conviene, busco lo que me edifica y que no me esclavice. Mientras estemos en ese triángulo, amados hermanos, vamos a estar en lo correcto. Amén. Es muy, muy importante. Entonces, es muy, muy importante que confiamos nosotros, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. Yo no puedo confiar en mí mismo, ni en mi corazón. Repito, es engañoso, dice la Biblia, y perverso, ¿verdad? Y no lo conocemos. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia con un signo de pregunta. Amén. Entonces es muy importante, amados hermanos, que nuestra confianza esté en el Señor. Nuestra confianza definitivamente, amados hermanos, tiene que estar en el Señor. Cuando lo hemos visto, ¿verdad? Pero es bueno repasarlo, ¿verdad? El centro de la Biblia. El centro de la Biblia, amados hermanos, es exactamente, ¿verdad? Si usted agarra de los 66 libros y los capítulos, y si usted agarra y lo divide en dos, ¿verdad? Lo divide en dos, exactamente el centro de la Biblia, ahí lo puedes buscar en Google o en YouTube, donde sea, ahí está. El centro de la Biblia es el Salmo 118 y específicamente el Salmo 118, verso 8. Ese es el centro de la Biblia. ¿Y saben qué dice, amados hermanos? Dice, mejor es confiar en Jehová, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad, obviamente, ¿verdad? Y por eso Dios lo puso ahí en el centro, en el Salmo 118. Y un dato curioso, amados hermanos, que también es bueno recordar, recordemos, Salmo 118, el centro de la Biblia. Salmo 119, el más grande de todos los capítulos de la Biblia, 176 versículos. Y curiosamente no, el Señor todo lo tiene planeado, como diciendo, este es el centro de la Biblia y no hay más libros
Son 66 libros. Amén. Repito, Salmo 118, el centro, 119, el más grande. Y curiosamente, o en los planes del Señor estaba que el Salmo 117 era el más pequeño, solo 2 versículos. Curiosidad, casualidad, en Dios no hay casualidad, mucho menos en su palabra. Amén. Entonces, Salmo 117 más pequeño, Salmo 119 el más grande y el Salmo 118 el centro de la Biblia. Y exactamente, repito, el verso 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Ten cuidado de ti mismo. De eso estamos hablando. Ten cuidado de ti mismo. Es muy importante. Entonces, recordemos la Biblia, aquel famoso versículo que todo el mundo dice, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Pero más que eso, amados hermanos, es más que confianza en el hombre, porque vamos a ver, obviamente confiamos en el hombre. Al final, todos confiamos en los hombres, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que realmente este pasaje enseña? Porque yo les voy a decir, yo confío en mi esposa, yo confío en mis hijos, yo confío en los hermanos de la iglesia. Tiene que haber cierta confianza entre nosotros. Ustedes confían en nosotros como pastores, ustedes confían en mí como pastores, es muy importante. Por ejemplo, si yo me monto a un taxi, a un bus, a un avión, yo tengo la confianza que esta persona tiene licencia, que no anda drogada, que no anda alcoholizada, y me va a llevar al destino que yo confío. Si yo me monto a un taxi, yo confío en esa persona que me va a llevar, ¿verdad? A donde yo quiero. Un avión. Si nos montamos en un avión, yo no sé si tú desconfías del piloto, te vas a montar. Yo no me montaría. Entonces, no es esa confianza la que está hablando el Señor, ¿verdad? Esta confianza, cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre, es que está poniendo toda su confianza, toda su esperanza, toda su fe, toda su salvación, toda su idolatría en una persona. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Amén. Entonces, ten cuidado de ti mismo. Amén. Primero nosotros. Amén. Es muy importante. Eso en cuanto a la confianza. Amén. Entonces, recordemos, amados hermanos, cuál es mi función, nuestra función, ¿verdad? Porque dice, ten cuidado de ti mismo. Nuestro corazón nos puede engañar. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Amén. Entonces no nos confiemos, no seamos sabios en nuestra propia opinión o nuestra propia prudencia. Es muy importante. En un momento determinado a Juan el Bautista, ¿verdad?, le dijeron, ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? ¿Qué dices de tú? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú mismo? Y dice, yo no soy ni Elías, no soy ni el profeta que ustedes quieren decir. ¿Quién soy yo? Yo soy el que dice la Biblia, ¿verdad? Enderezad el camino del Señor. Esa es nuestra función, preparar el camino al Señor. Nuestra función es presentar a Cristo. A eso quiero llegar. Esa es nuestra función, presentar a Cristo. Yo como pastor te presento a Cristo, te presento a Dios, te presento la palabra y tú escoges, tú decides. Amén. El evangelio, ¿verdad?, no se impone. El evangelio se expone. Amén. Y tú, dentro del triángulo de la libertad, tú escoges qué te conviene, escoges qué te edifica, amén, y qué no te esclaviza. Es muy importante. Entonces esa es nuestra función, amén. El mismo Jesús dijo, ¿verdad?, cuando a él le preguntaron, ¿verdad?, ¿qué testimonio das de ti mismo? Porque estamos hablando, ten cuidado de ti mismo. Y el Señor dijo, cuando le hicieron la pregunta esta, ¿verdad?, ¿qué dices de ti mismo? ¿Verdad? Dice, dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, ustedes no creen. Ustedes no creen, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces cuando él habla de su testimonio, él dice, porque yo sé de dónde he venido y para dónde voy. Pero ustedes, le hablaba a los discípulos, no a los discípulos, a los fariseos, les decía, ustedes no saben ni de dónde vienen, ni para dónde van. No saben ni de dónde vengo, ni para dónde voy. O sea, no sabían de Jesús y su deidad. Amén, es muy importante. Amén, hablando, ten cuidado de ti mismo. Pero a esto quiero llegar. Dice, ten cuidado de la doctrina. Porque recordemos que hoy es un miércoles, amados hermanos, de doctrina, de enseñanza. Entonces, ¿pero por qué dice, ten cuidado de la doctrina? Tremendo, amados hermanos. Eso quiere decir, amados hermanos, que no podemos creer o confiar simplemente en lo que escuchamos, en lo que yo como pastor te transmito, ¿verdad? Tú tienes que ir a la Biblia, tú tienes que ir a la palabra. Dice la Biblia que
que los de Berea dice que cada vez que Pablo les hablaba, ellos iban a la Biblia, escudriñaban y buscaban a ver si era cierto lo que Pablo les enseñaba. Es muy importante, amados hermanos, no podemos confiar en lo que estamos escuchando. Y te digo esto, amado hermano, porque hay muchas corrientes. Ahorita hay mucha facilidad. Ahorita tú te metes a YouTube, te metes a internet, a cualquier página, no es de una computadora, desde el celular, desde la tablet, desde la pantalla de tu televisión, desde cualquier punto, y tú escucha lo que quieras escuchar. Y ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, amén. Entonces, entonces por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Recordemos, ¿qué es doctrina? Recordemos, doctrina, amados hermanos, es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios, ¿verdad?, en los cuales hemos creído. Entonces, doctrina, amados hermanos, son las enseñanzas que hemos aprendido. Es muy importante, recordemos, siempre lo hemos dicho, nadie se salva por doctrina. Nadie se puede salvar por doctrina, se salva por creer en Cristo, eso es lo que salva, amén. Entonces, si nadie se salva por doctrina, pero es muy importante saber que hay gente que se puede perder por doctrina. Es muy importante que eso lo tengamos claro. Entonces, por eso dice, ten cuidado de la doctrina. Entonces, es el Espíritu Santo dentro de nosotros el que nos lleva a toda la verdad. O él dice que se da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ten cuidado de la doctrina. Por eso, amado hermano, cuando a Timoteo, que es a ti, a mí, Pablo le decía, Timoteo, ten cuidado de la doctrina, pero vea lo que dice el verso 13. Dice, en tanto que voy, ocúpate. ¿De qué? Dice, de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. No te dejes engañar. Estudia, lee, escudriña, exhorta, ve a la enseñanza. Amén. Como Esdras, dice la Biblia, amados hermanos, que Esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar, para escudriñar. Amén. La ley de Jehová, la palabra de Dios. Después dice que para cumplirla y después para enseñarla. Entonces, el primero la estudiaba, la cumplía y la trasladaba. Muy importante, espada de doble filo en la Biblia, primero para acá, después para allá. Entonces tú estudia la palabra, tú lee la palabra, amén, vívela, tenemos que vivirla, porque cuando enseñamos y cuando predicamos, transmitimos vida, es vida, tus palabras son espíritu y son vida, amén. Entonces tenemos que vivirla para después trasladarla. Entonces por eso el consejo de Pablo a nosotros es, leamos, exhortemos, ¿verdad?, a nosotros mismos, amén, y después enseñémosla. ¿Amén? ¿Para qué? Para no fallar en la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, ¿cómo hago para tener cuidado de la doctrina? Ir a escudriñar yo lo que dice la Biblia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti y para mí. Amén. Deuteronomio 29 dice que todas estas cosas Dios las escondió. Amén. En su gloria, su sola potestad las escondió dentro de la Biblia. Esa es la gloria de Dios, pero la honra tuya y mía es ir a escudriñar esos secretos. Amén. Que están preparados para ti, para mí, para nuestros hijos. Eso dice Deuteronomio 29 para que lo apuntes por ahí. Entonces es muy importante, amados hermanos, que tú y yo, ¿verdad?, vayamos y estudiemos la Biblia. Descudriñemos y nos metamos en la palabra de Dios. Es muy importante. Así es como vamos a tener cuidado de la doctrina. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, repito, Jesús dijo, descudriñar las escrituras, porque ahí hay vida eterna, y dan testimonio de mí, dijo el Señor. Amén. Entonces, es muy importante. Pero vea qué tremendo, amados hermanos. Ahí en lo que estábamos leyendo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en esto. O sea, ¿qué es persistir? Es mantenerme firme, constante en un asunto, en una cosa. Amén. Entonces, muy importante la firmeza. Por eso dice la Biblia, aquel hombre que puso sus pies sobre la roca, no sobre la arena, sobre la roca, aunque vengan vientos, tempestades, tormentas, esa casa se mantiene firme. ¿Por qué? Porque persistió. Es muy importante. Hablando de persistir, vea lo que dice el verso 14. Bájale la mirada ahí. Estamos en 1 Timoteo 4. El verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de mis manos del presbiterio, de las manos del presbiterio. Amén. Entonces, pero vea qué tremendo. No descuides el don que hay en ti.
Amén. Como hablaba nuestro hermano Denis aquel día, ¿verdad? No descuidemos, avivemos el fuego, el don de Dios, ¿verdad? Que está en nosotros. Amén. Es muy importante. Entonces, para persistir en esto, persistir. ¿Qué es persistir? Se está dando y dando y dando. Disciplina, disciplina. Por eso cuando nos reunimos hablamos de discipulados. Hablamos mucho de discipulados porque viene la palabra de discípulos y viene la palabra disciplina. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, tú quieres ser seguidor de Cristo, ¿qué ocupa? Disciplina, disciplina. Amén. Como aquellas personas, ¿verdad? Que van al gimnasio. Todos los días van al gimnasio. Todos los días. Y si les cierran por cuarentena, amados hermanos, salen a la calle a hacer ejercicios, ¿verdad? Hacen ejercicios, se mantienen. ¿Por qué? Porque tienen una disciplina, ¿verdad? Para correr, para caminar, para hacer ciclismo, se ocupa una disciplina, tanto más para lo espiritual. Amén. Entonces es muy importante, amados hermanos, que tengamos esa disciplina, esa perseverancia, perseverar. Perseverancia viene, dice, durar por largo tiempo. Amén. Durar por largo tiempo, mantenerse firme, constante en una cosa. Amén. Siempre lo hemos dicho. Para persistir, yo tengo que entender que esto de caminar en el Señor no es una carrera de velocidad. Siempre lo hemos dicho, no es una carrera de velocidad, es de resistencia, Y yo le sumo de relevos, porque yo tengo que darle la estafeta a alguien más, a mis hijos, a mi esposa. Tenemos que dar, recibimos y damos. Amén, pero no damos y paramos, no. Los relevos es en lo espiritual, es seguir corriendo a la par de esa persona, Damos la estafeta y seguimos corriendo, pero no velocidad, resistencia, persistir en ello. Amén. Por eso Pablo decía, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, persistió, aguantó. Amén. Entonces tú y yo tenemos que aguantar. Amén. Pero para aguantar, amados hermanos, porque dice la Biblia, ay, te puse a correr con los de a pie y no la vistes, parafraseando, no aguantaste, no diste la medida. Si te puse a correr con los de pie o caminar con los de pie, ¿qué va a pasar cuando te ponga a correr con los de a caballo? Amén, así dice la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Entonces corramos la carrera, persistamos, perseveremos. Amén. Pero para perseverar, amados hermanos, y hablando de carrera, tenemos que despojarnos. Por eso Pablo dijo, teniendo alrededor esta gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Amén. Esto lo hemos hablado mucho. Tengo que despojarme de ese peso, tengo que despojarme de ese pecado también. Amén. Que dice que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, para poder llegar a decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quieres acabar esa carrera? Despójate, quítate ese peso. Amén. Y toma mi yugo, dijo el Señor. Toma mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces muy importante. No podemos correr la carrera, amados hermanos, con un saco de concreto acá en la espalda, ¿verdad? No podemos correr la carrera, amados hermanos, con la ropa mojada. No podemos correr la carrera con las tenis mojadas. Pesan más, es más complicado. Amén. Por eso es que ahora la tecnología hace que las camisas deportivas y todo, el sudor, la transpiración, salga fácil y se seque rápido la camisa. Entonces, de eso, hablándolo a lo espiritual, eso es lo que el Señor quiere, que nos quitemos todos los pesos, todo el peso que tengamos. ¿Cómo? Ministrando, lavándonos los pies, descontaminándonos del mundo. Amén. Entonces, despójate y corre la carrera, persevera, persiste. Amén. Porque dice, haciendo esto, ¿verdad? Persistiendo en esto, dice, te salvarás. Así decía, ¿verdad? El verso que estábamos leyendo dice, te salvarás. Recordemos, hablamos hace poco de la salvación. ¿Qué era la salvación? Vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Que nos libra del pecado, del peligro y de la muerte. Es muy importante eso. Entonces, la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, que no es por obras, que es por fe. Amén. Entonces dice, te salvarás a ti mismo. Amén. Entonces vea qué importante, amados hermanos. Entonces siempre lo hemos hablado, la salvación es personal. ¿Por qué dice te salvarás a ti mismo? Porque la salvación es personal. Amén. Es muy personal. Yo decido, amado hermano, yo decido
guardarme para el Señor, para cuando tenga que ir a compadecer, porque dice la Biblia que todos tenemos que ir a compadecer al tribunal de Cristo, sea hallado como un siervo fiel y que el Señor me diga, venid, bendito de mi Padre. Amén. Es muy importante y no bajar, como dice la Biblia, avergonzado, ¿no? Entonces me salvaré a mí mismo a partir de la doctrina, de la perseverancia, de muchas cosas. La salvación es personal, pero vea qué tremendo, dice, y salvarás a los que te oyeren. Tu testimonio, somos cartas leídas, somos cartas abiertas. O no dice la Biblia, mujer, dice la Biblia, parafraseando, mujer, si tú eres creyente, vas a la iglesia, perseveras, pero tu esposo no, tu esposo es incrédulo, tú persevera. Tú persevera, tú ruega por él, tú ora por él. ¿Qué sabrás tú, mujer, si vas a salvar a tu marido? Si vas a santificar a tu marido. Entonces, por eso salvarás a los que te hieren. Es muy importante. Por eso nosotros, amados hermanos, como ministros, como pastores, tenemos que guardarnos mucho y cuidarnos mucho. Y pedirle mucha sabiduría y revelación a Dios de lo que vamos a trasladar, de lo que vamos a enseñar. Porque de nuestra boca puede salir vida, pero también puede salir muerte. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso. Por eso usted nunca verá que nosotros prediquemos enojados, que prediquemos molestos, o que tiremos piedras, o que le hablemos a Juan para que tienta a Pedro. No. Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó, amados, a trasladar la palabra. Porque dice, ¿verdad? Que si perseveramos en esto, en la doctrina, me guardo a mí mismo, ¿verdad? Puedo ser salvo yo, pero podemos salvar a los otros por medio de nuestro testimonio. Amén. Es muy importante. Entonces nosotros como pastores, recordemos, cuando habla de los 5 ministerios, ¿verdad? Qué tremendo. Habla de los 5 ministerios, dice apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, ¿verdad? Pastores y maestros, porque el ministerio pastoral va de la mano con el maestro. Entonces yo siempre he dicho, Señor, enséñame a ser pastor, pero también maestro. Enséñame a ser maestro, pero también pastor. Amén. Es muy importante. Entonces yo tengo que predicarte, pero también enseñarte. Amén. Yo tengo que ejercer la función, ¿verdad? De un pastor que da la doctrina. Amén. Que predica. Que da un devocional bíblico, pero también una enseñanza bíblica. A eso nos mandó el Señor, a pastorear, pero también a enseñar. Para que tú, amado hermano, vayas al templo, ¿a qué? A inquirir, a contemplar su hermosura, pero también a inquirir, a preguntar. Amén. Es muy importante. Entonces te salvarás a ti mismo y salvarás a los que... A eso nos llamó el Señor. Amén. A pastorear, pero también a enseñar. Es muy importante que tú eso lo sepas. Amén. Pero mi consejo es: ve a la palabra. Perdón que insista tanto, pero mi consejo es que tienes que ir, amados hermanos, a escudriñar tú mismo y sacar esos secretos que Dios escondió en la Biblia, en la palabra. Repito, Dios en su palabra escondió muchos secretos que tú y yo tenemos que ir a investigar, a escudriñar. No, perdón, amados hermanos, no leer la Biblia como un libro más. Empiezo con Génesis 1 y después con el 2 y no, amados hermanos, que un versículo, yo siempre lo he dicho, que un versículo me lleva a otro versículo y ese versículo me lleva a otro y yo apunto y empiezo a hacer un tema. Amén. No para predicar solamente, no, para vivirlo. Amén. Para después enseñarlo, pero primero quiero o pregunto, como Esdras, primero voy a la Biblia, después lo practico y luego lo enseño. Entonces voy a la Biblia, amados hermanos, y no como un libro más. No. Porque yo te digo, amados hermanos, si empezamos la Biblia, a todos nos ha pasado. Bueno, a mí me pasó, recién casado con mi esposa, empezamos a leer la Biblia. Amén. Como un libro. ¿Y cómo empezamos un libro? Desde el primer capítulo, ¿no? Del verso 1. Ahí empezamos, amados hermanos. Ahí empezamos a leer. Pero ya cuando llegamos a las genealogías ya nos aburrimos, ¿verdad? Entonces después entendimos, amado hermano, cuando llegamos al Señor, de que la Biblia habría que leerla de una manera diferente. Porque yo te digo, cuando usted empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, eso tiene que causar en ti ¿cómo que la tierra está desordenada y vacía? Si dice la Biblia que Dios cuando creó la tierra no la creó desordenada ni vacía, y dice que para ser habitada la creó. Entonces ya eso te llama la atención. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y empezamos a investigar, empezamos a escudriñar, empezamos a preguntar, amén, a un maestro, a un pastor, empezamos a buscar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, eso es nuestro consejo como pastor. Mi consejo es ese. Amén. Un consejo pastoral, amados hermanos, es como aquella mujer, como Ruth, ¿verdad? Leamos, amados hermanos, Ruth 2:7. Búscalo ahí. No sé cómo estamos de tiempo, pero creo que es importante
este consejo. Vea lo que dice Ruth en el verso 2. Búscalo ahí mientras yo lo busco por acá también. Es que esta no es mi Biblia, entonces cuando uno usa la Biblia de uno cuesta un poquito más encontrar los pasajes. Amén, pero voy a buscarlo aquí en la computadora, es más fácil y más rápido. Amén. Entonces, estamos hablando, amados hermanos, de tener cuidado de la doctrina, de la enseñanza. Amén. Entonces voy a buscar por aquí, en mi Biblia. Vea lo que dice Ruth 2:7. Dice, veamos, dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Quién es esta, amados hermanos? Por tiempo, Ruth. Ruth, ¿verdad? Le pidió, ¿verdad?, a Booz que la dejara ir a espigar, ¿verdad? A recoger espigas, a recoger gavillas. Eso nos habla de la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que ir, amados hermanos, a la Biblia, a la palabra de Dios, a preguntar, a inquirir, a agarrar esas gavillas, esas espiguitas que Dios deja en la palabra y empezar a reunirlas, porque eso es mi alimento, tu alimento. Pero vea, a esto quiero llegar. Vea el verso 8, lo que dice. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, ve. Sí, como estás diciendo, tras los segadores, a espigar entre las gavillas, es muy, muy importante, pero vea el consejo que le da y es lo que yo quiero trasladar. Dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No vayas a espigar a otro campo. No vayas a recoger espiguitas, no vayas a traer semilla del alimento espiritual a otro campo. Ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Amén. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? No vayamos a espigar a otro campo. Es muy importante, amados hermanos. Podemos ir, claro, podemos ir a escuchar otros ministerios, otros pastores, otros apóstoles, sí, amén, gloria a Dios, sí, pero como información, no como formación. Porque si no, tendemos a confundirnos. Tendemos a confundirnos, amén. Entonces, si yo pongo en YouTube un canal cristiano y pongo una persona, amados hermanos, que no es del ministerio de nosotros, amén, pero no cree en los apóstoles, va a tender a confundir, amén. Entonces, escuchémoslo, repito, como información. No podemos decir, solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros estamos en lo correcto, solo nosotros vamos a ser salvos. No, si decimos eso, seríamos una secta y Dios nos guarde eso. No somos dueños de la verdad, no tenemos absoluta verdad en todo, ¿no? Tenemos nuestros errores como ministerio, obviamente también, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, tenemos buena doctrina. A eso quiere llegar, tenemos sana doctrina. Amén. Entonces, puedes escuchar, pero no como formación, no, sino como información para tú valorar y poner en balance y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la doctrina? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Lo que me están enseñando es lo correcto? Información, amén, porque ese es el consejo que le dieron a Ruth. No vayas a espigar otro campo, amén, no sé si me entiendes. O sea, en buen tico, no vayas a escuchar palabra a otro ministerio, no vayas a escuchar palabra a otro lugar. Amén. Entonces mi consejo pastoral es hazlo, pero como información. Perdón que insista tanto, pero solo como información para que pongas en balanza, ¿verdad?, realmente, amén, lo que estamos viviendo. Y no a estar ahí con los ojos cerrados, confiando en lo que porque el pastor lo dijo y es santa palabra. No, amados hermanos, la santa palabra es la palabra de Dios, es la Biblia. Esa es la santa palabra. No es lo que dijo Randall, es lo que dijo la Biblia, lo que dice la Biblia. No es lo que dice el apóstol Juan Castillo, es lo que dice la Biblia. No es lo que dijo el apóstol Sergio en los foros, no, es lo que dice la Biblia. Entonces, ese es mi consejo. No vayas a espigar otro campo. Amén. No te vayas a alimentar de otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué este consejo? Porque recordemos, al principio dije, ¿verdad? Dice la Biblia que hay muchos vientos de doctrina, muchas nubes sin agua, llevadas fácilmente por vientos, por estos vientos de doctrina. Y recordemos que cuando la palabra habla de nube, está hablando de apóstol, porque es el que da sombra, porque es el que cubre. Amén. Un apóstol sin agua, que es la palabra de Dios, va a ser una nube que fue llevada para allá y para acá. No, tenemos que buscar, y gracias a Dios tenemos un ministerio donde nuestros apóstoles son nubes que nos cubren, que nos da sombra, pero que tienen palabra,
que tienen agua y que no se dejan mover fácilmente por vientos de doctrina. Entonces, ese es mi consejo. No vayas a explicar a otro campo, no vayas a escuchar a un apóstol, a un pastor de que un día tiene esta visión, otro día tiene otra visión, otro día tiene esta visión. Entonces, ¿por qué? Porque buscó en YouTube, ¡ay, qué bonito esta visión! Y la trajo. Después escuchó otra visión, ¡ay, qué bonita esta visión! Y la trajo. Después escuchó a otro, ¡ay, qué bonita esta visión! No tiene una visión clara, una visión definida. Es muy importante. Es muy importante, amados hermanos, que tú y yo cuidemos eso y valoremos eso. Yo siempre lo he dicho, siempre se lo he dicho a mi esposa. Gracias a Dios por la paternidad espiritual. Amén. Yo tengo un papá, ¿verdad? De mi cuerpo, que es mi papá, el que me dio la vida. Amén. Mi mamá. Tengo a mi Padre de mi espíritu, amén, que es Dios. Dice que Él es el Padre de todos los espíritus, pero también ocupamos un pastor para nuestra alma. Un padre para nuestra alma, que es nuestro pastor. Amén. ¿Por qué te digo esto, amados hermanos? Porque es la paternidad la que va a hacer que no nos salgamos de la sana doctrina. Es la paternidad. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me salga, ¿verdad? Pues reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero si yo algún día me hubiera querido salir, ¿verdad? O en un futuro, porque es que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? No se sabe mi propia prudencia. Si algún día el enemigo viene a atacar, a querer desviar a mí, hablemos de mí, yo tengo ya en Tibás un papá espiritual, amén, que es el que me va a decir, no, papito, estás mal. Mira, este es el camino correcto. Amén. Si nuestro apóstol en Tibás, Juan Castillo, si él se saliera en algún momento, Dios quiera que no, jamás, pero estamos poniendo un ejemplo, si él se saliera, allá tiene un papá en Guatemala, amén, que lo va a llamar y le va a decir, no, papá, ese es el camino correcto. Amén. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué tantos pastores se salen de la verdad? ¿Por qué tantos pastores, amados hermanos, se salen del camino correcto, la doctrina correcta, y terminan judaizando, terminan negando tantas cosas de la Biblia y negando que Jesús es Dios y tantas cosas, porque no tienen un papá espiritual, porque no tienen a quién sujetarse, no tienen un vallado, no tienen una cobertura, porque recordemos, amados hermanos, que la unción, el aceite baja por la cabeza, por las barbas, por los ministerios, hasta los vestidos. Entonces te digo esto, amados hermanos, porque es muy importante que tú y yo, amados hermanos, sepamos dónde estamos, valoremos dónde estamos, amén, pero no nos confiemos en nuestra propia prudencia, no nos confiemos, ¿verdad? Por eso, vuelvo y repito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Todo esto que dije es por eso, ten cuidado de la doctrina, amén, ve a la Biblia, ve a la palabra, no lo que te digan, lo que Dios te va a revelar por medio de la palabra. Amén. Entonces, no vayas a espigar a otro campo. Amén. Espigar, recoger espigas, ¿verdad? Tras la siega, tras el campo, tras la cosecha. Amén. Y eso es el alimento espiritual. Amén. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita, vuelvo y repito, tenemos la libertad, hermanos, de escuchar todo lo que queramos, ¿verdad? Lo que Dios quiere que escuchamos, pero recordemos que el enemigo también va a querer poner cizaña dentro del pueblo. Dentro del trigo va a querer meter cizaña. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén, hermano. Entonces, esto como un consejo. Amén, era como un consejo pastoral. Entonces, ya como resumen, ya para ir terminando el tema, no sé cómo estamos de tiempo, pero para ir terminando, ahora Pablo le decía, haciendo esto, te salvarás. Haciendo esto. Amén. Dice, ocúpate. Dice el verso 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Haciendo esto, ocupándote de esto. ¿Cuáles cosas? Ocúpate de estas cosas. Entonces, ¿cuáles cosas? Ahí lo vas a estudiar en tu casa, ¿verdad? Todo lo que es 1 Timoteo 4, ahí lo puedes ver en tu casa, todos los versículos. Dice, más adelante le decían, ahí lo vas a ver, dice, por ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Verdad? Lo hablamos ahorita. Ninguno tenga en poco tu juventud, que eres joven. Amén. Que eres joven. Ninguno tenga. Ámate a ti mismo. Ahora, tú no eres lo que los demás dicen. Tú eres lo que Dios dice de ti. Amén. Hablaba de ser ejemplo. ¿Verdad? Tú sé ejemplo, ¿verdad? Te sé ejemplo para otras personas, para que te salves a ti mismo y logres, ¿verdad?, salvar a los que te oyeren, ¿verdad? Entonces, sé ejemplo, ¿verdad?, a los creyentes. Hablaba de palabra, hablaba de pureza, hablaba de fe, hablaba de amor, hablaba de espíritu, hablaba de conducta,
¿verdad? Es muy importante, amén. Es muy importante que tú y yo, como cartas leídas, ¿verdad? Como la luz del mundo, ¿verdad? Tenemos que alumbrar y dar testimonio. Amén. Esas son las cosas que tenemos que guardar. Recordemos, Pablo le decía, ocúpate de la lectura, la exhortación y de la enseñanza, ¿verdad? Es muy importante que tú y yo nos guardemos en eso. Ocúpate de estas cosas. Esta es la conclusión. Pablo dijo, ocúpate de esas. ¿Cuáles cosas? Estas cosas. Amén. Guardando a manos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ocuparnos de la palabra, de la conducta, de la lectura, de la exhortación, de la fe, de la pureza, de todo esto. Amén. Y no descuidar el don, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Denis, no descuidar el don de Dios, el fuego de Dios, avivar el fuego de Dios dentro de nosotros, que recibimos una vez, pero que tenemos que mantener ese fuego, esa hoguera, tenemos que mantenerla. ¿Cómo, amado hermano? ¿Cómo? ¿Verdad? Existen ejercicios para el cuerpo, existen ejercicios para el espíritu. La lectura de la palabra es el ejercicio para tu espíritu. El ayuno es un ejercicio para tu espíritu. La oración es un ejercicio para tu espíritu. La alabanza, la adoración ahí en tu casa, con un CD, en YouTube, en una página donde encuentres alabanza, encuentres adoración, métete. Eso te va a mantener, eso te va a mantener. No nos está manteniendo ahorita el servicio dentro de la iglesia, no nos está manteniendo ahorita el congregarnos. ¿Qué nos está manteniendo? El fuego de Dios que está en nosotros, que recibimos, que tenemos que avivar, que tenemos que ministrar, que tenemos que escudriñar a nosotros mismos. Engañoso es el corazón. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, vuelvo y repito, como empezamos, ten cuidado de ti mismo. De la doctrina, ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo estas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, hermano. Pues la doctrina no nos salva, pero por una mala doctrina sí nos podemos perder. Entonces, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios el buen consejo, pídele a Dios que Él te ponga en la senda correcta, en el camino correcto. Amén, en la doctrina correcta, en la sana doctrina. Amén. Persiste en esto y eso te va a salvar. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, gracias. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, amado Dios. Porque hoy, Señor, nos has enseñado, Señor, el buen consejo, Señor. Era un tema doctrinal, Señor, y eso queremos guardarnos, Señor, de la sana doctrina, Señor. De la doctrina que viene de ti, Señor. No estas doctrinas extrañas que ahora andan por el mundo, Señor. No, papito lindo, queremos ser guardados y cuidados en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permíteme y dame la gracia, Señor, para guardar mi corazón, Señor, más que todas las cosas, Señor, porque de ahí mana la vida, nace la vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdame, cuídame, protégeme, Señor. Y dame discernimiento, Señor. Dame discernimiento que viene de ti. Habla mi corazón por medio de tu palabra. Háblame, papito lindo, Señor, para saber, Señor, que estoy en lo correcto y que estoy en ti, Señor. Guardándote para ti, Señor, para la pronta venida tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Aplica ese consejo. 1 Timoteo 4, búscalo. Pero búscalo ahí, descudriñalo, métete en la palabra, busca los consejos que no son para Timoteo, son para ti y son para mí. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde.